Hola, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarme nuevamente en Contexto. Gracias por los likes, por la inscripción, por compartir los videos, por dejarme su comentario. Y gracias a unos amigos que me han dado algún consejo para refrescar el programa. ¿Cómo puede ser que estés en un estudio, presentando las cosas desde un estudio con la maravilla que es Italia? Y tienen razón. Entonces estamos aquí en uno de los valles que están en torno a Turín y que tienen que ver con el deporte, porque esta fue la autopista que trae a esta ciudad, que se llama Susa, fue denominada la autopista de los valles olímpicos. Y la Valle de Susa, porque valle en italiano es femenino, recibe el nombre de esta ciudad, una ciudad desde la que hay ya evidencia de presencia humana de 6 siglos antes de Cristo. Estaban aquí los celtas, y que un siglo antes de Cristo empezó a ser ciudad romana, porque fundada por los romanos, y que tiene un arco de triunfo y que, en fin, un acueducto, la cinta de muro, que es entre las 5 más importantes en el mundo, por su entereza, por su completeza y por su conservación. Es una maravilla de lugar, y entonces quise estar aquí para iniciar a ver si puedo empezar a hablarle de las cosas que me gustan de Italia, también en este espacio, mientras contamos historias. Entonces elegimos un lugar de cultura porque queríamos hablar de la cultura deportiva, pero primero les explico al señor que está aquí atrás. Es Augusto, el emperador romano. A él está dedicado ese arco celebrativo por el acuerdo que firmaron las comunidades célticas que vivían aquí con los romanos, ya les digo, en armonía, ¿no? En un modo distinto en el que también los romanos sabían extender su poder por el mundo. Pero aquí no venimos a hablar de eso, aunque sí de la cultura deportiva. ¿Por qué? Tengo siempre dentro de mí la sensación de que el fútbol podría ser mucho mejor con un poco de mayor cultura deportiva. Es que se premia demasiado al que es pícaro, al que es vivo, al vivillo, y no al que es hábil, al que es bueno haciendo el fútbol. Se le da demasiada importancia a este aspecto, que está en todos los deportes, naturalmente. Cuando hay una competición, también la picardía tiene su parte. Pero aquí yo creo que en el fútbol se ha exagerado. Por ejemplo, a mitad de campo, ¿qué sentido tiene cuando el balón está allí? El árbitro se gira, vean ustedes, tiran el balón un pelino hacia adelante. ¿Qué serán? 2 metros, 3 metros, 5 metros pueden ganar en un campo que no cambia nada, pero lo hacen automáticamente. Caminan los jugadores 3 metros, ni bien el árbitro se gira, tienen la oportunidad, se adelantan para hacer el saque. Lo que sucede en las áreas cuando está por venir un córner no se puede contar. Pero atención, no demonicemos el fútbol, porque es verdad que tiene una preeminencia esta parte, pero hay otra parte que a mí es la que me interesa, que tiene que ver con la nobleza del fútbol. En un partido de fútbol se puede ver también la nobleza del que socorre al compañero en dificultad, del que hace más metros porque tiene que ir a cubrir las espaldas, del que va en ayuda del más débil, del que se ve el compañerismo, se ve esa parte humana, y por eso es tan importante. Y sobre todo hay que subrayar que no es el fútbol el único lugar donde el ser humano consigue ser deshonesto, sobre todo en los deportes. Ahora, aquí alrededor, en Susa, en otros lugares, para que la vayan conociendo, les voy a contar algunas pequeñas historias del deporte y de la deshonestidad. El primer deshonesto de la historia olímpica llevaba el nombre de Fred Lorz. Era en 1904, en los Juegos Olímpicos de San Luis. La última prueba, como siempre, es el maratón. Bueno, el señor lo ganó, solo que luego se vino a saber, y por eso lo descalificaron, de que se había hecho 10 kilómetros al menos en el automóvil de su entrenador, que lo vio un poco cansado después de los primeros 14 kilómetros. Él dijo que estaba muerto en realidad, y entonces lo socorrió
poniéndolo en su auto y acercándolo un poco a la meta, bastante al punto que lo descalificaron. Pero no fue el único, porque en la maratón de Boston del 1980, una estadounidense de origen cubana que se llamaba Rosy Ruiz ganó ese maratón mejorándose de 25 minutos de su anterior marca de 6 meses antes en el maratón de New York. Esto causó sospecha y sobre todo muchos de los concursantes decían, pero nosotros no la vimos nunca que me ha superado, sobre todo la que llegó segundo. Dicen, no vi nunca que nos haya superado. Algunos estudiantes dijeron, la vimos salir de entre la gente. Entonces fueron a ver las fotografías, más de 10.000 fotografías de la parte final del lugar donde ella debía haber estado, haber pasado. No había ninguna foto de ella, ninguna aparecía. Entonces llegó el testimonio de una periodista, una fotógrafa, que dijo, ahora que están hablando de ella, yo la vi a esta chica en el maratón anterior de New York, ese el que había mejorado de 25, la vi en el metro, me llamó la atención porque estaba vestida para la maratón y estábamos acercándonos hacia la zona donde estaba la meta. En ese maratón de New York consiguió el 11º puesto que le dio la posibilidad de clasificarse para el maratón de Boston, que tenía mucho más prestigio y más historia. Entonces optaron por descalificarla, aunque sí, Rosy Ruiz en realidad nunca aceptó que había hecho trampa. La cuestión es que testigos, fotos en donde no estaba, jueces que no la habían visto, la descalificaron. No solo el maratón, también el pentatlón, por ejemplo, tuvo alguno de este tipo de historias. Un pentatleta ruso, Boris Onyshchenko, que era además un ingeniero electrónico, había manipulado el interior de su florete, la empuñatura de su florete, para poner un artefacto, el cual, apretando un botón, se autoasignaba el punto, sin tocar al adversario. Los adversarios se lamentaron naturalmente porque decían, yo no he recibido el toque. Sucedió en un lance, en el siguiente lance, en otro lance, entonces los jueces lo llamaron a verificar. Fue muy plateal porque cuando él quiso apretar el botón en el momento justo, el rival que estaba haciendo la prueba se corrió hábilmente en el momento preciso y dejó en evidencia que no lo había tocado y sin embargo el punto había sido asignado. Entonces revisaron el florete y encontraron que allí estaba el artefacto que hacía asignar el punto. Desde ese momento Boris Onyshchenko fue llamado Boris Desonyshchenko. Quería contarles entonces estas historias ya despidiéndome por las callecitas de Susa, maravillosas, realmente maravillosas. Esta última historia tiene que ver con el básquetbol y es mucho más actual, mucho más reciente, de 2018. El protagonista es DJ Cooper, un basquetbolista americano que jugaba en aquel momento en el Mónaco de Francia. Lo llaman a un control antidopaje y descubren que estaba embarazado. DJ Cooper estaba embarazado. Evidentemente se descubrió el engaño rápido de que había cambiado su orín por el de su compañera, que en ese momento descubrió además que estaba por ser padre. Por eso es que las historias de la deshonestidad van de un punto al otro, del querer sacar la ventaja al cubrir un antidopaje. No tiene solamente que ver con historias de fútbol o demás. Por eso es que quería venir a un lugar de cultura para hablarles de la cultura deportiva, o en este caso de la falta de cultura deportiva. Desde aquí, desde Susa, en el Piemonte, les mando un abrazo. Les agradezco los likes, compartir el video, inscribirse al canal. Gracias por acompañarme como siempre. Hasta la próxima.